Bienvenidos a la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno y todos aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión en las plataformas. Espero que estos recursos puedan ser de bendición en tu vida y que puedas compartirlos con otros de tus contactos. Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Un Corazón, estudiando tanto pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de nuestro corazón o nuestro interior? Acompáñame en esta predicación especial que hemos titulado Un corazón de niño. La lectura la encontramos en el Evangelio según Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Te recuerdo que lo más importante en el tiempo de predicación es lo siguiente: la lectura de la palabra de Dios, pues Dios nos habla por medio de ella. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37 dice así: Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Algo que les gusta a los niños es jugar. Las generaciones han cambiado y también los juegos. Probablemente muchos de los que me ven y escuchan crecimos brincando la cuerda, jugando a las escondidas, los quemados y las traes. Sabíamos hacer el boomerang con el trompo, rodar el yoyo como columpio, atinar el valero. Tirábamos la canica con la uña y no con el hueso. Casi nos descalabramos o descalabramos a otro con los maderos del Shanghái. Tirábamos papel mojado en el bebeleche. Tuvimos que decidir con quién ir, con melón o con sandía. Fuimos niños que convivimos con vecinos en la calle sin tener la menor preocupación. Sea cual fuere la generación en la cual creciste, ser niño es parte del proceso de la vida. Una etapa hermosa en la cual descubrimos mucho de lo que es el mundo. Al crecer, entendimos que no todo sería color de rosa. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús pone como ejemplo de enseñanza para sus discípulos a un niño, invitándonos a la reflexión. ¿A qué nos referimos cuando expresamos corazón de niño? El pasaje comienza mencionándonos que Jesús y sus seguidores caminaban rumbo a Capernaum, una ciudad cuyo nombre significa aldea de Nahum. Es un lugar citado solo en el Nuevo Testamento, alrededor de 16 ocasiones. No se trata de una aldea, ni de un lugar o una comunidad pequeña, sino más bien de una ciudad. Un centro económico estaba establecido en la región del noreste del mar de Galilea, es decir, en esa ciudad de Capernaum. Contaba también con una ruta comercial que trasladaba caravanas desde el este al oeste y viceversa.
Un puesto de aduana también se había instalado en ese lugar. Una instalación militar bajo la orden de un centurión. Al comenzar su ministerio, Jesús instaló una base de operaciones ministeriales en la casa o en una casa de esa ciudad, llegando entonces esta ciudad a ser prominente e importante. Es en ese lugar importante donde los discípulos son confrontados por Jesús. Leemos en los versículos 33 y 34. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino venían discutiendo entre sí quién era el más importante. El más importante. Esto fue la discusión que se suscitó entre los discípulos. Una vez que entraron a casa, Jesús les confronta. Es probable que los discípulos, al dirigirse a una ciudad principal o importante, esto impulsó también sus corazones, el deseo por saber quién era el más importante. Aunque en el contexto, es decir, ya desde el capítulo 9, versículo 14, este mismo capítulo de Marcos, encontramos que los discípulos habían discutido con un grupo de maestros de la ley cuando estos, es decir, los discípulos, no pudieron echar fuera a un demonio. Más adelante, en este mismo capítulo 9, de nuevo, los discípulos discutirán con un grupo que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero le reclaman a Jesús que ellos no le siguen. El turno en este pasaje es de discutir entre ellos para saber quién es el más importante. No nos dice la Escritura qué tan acalorada fue la conversación o la discusión. Es probable que algunos llegaron hasta molestarse. Es probable que citaron cada uno de los involucrados las razones por las cuales consideraban ser los primeros o prominentes. Es probable que Juan, Pedro o Jacobo pudieron haber citado un acontecimiento anterior narrado en este Evangelio de Marcos, cuando en el monte de la Transfiguración vieron a Jesús con sus ropas resplandecientes. Tal vez Judas pudo haber apelado a que tenía la bolsa del dinero, o Mateo, que tenía conocimiento e influencias políticas. No sabemos con exactitud, pero es seguro que cada uno de ellos, candidatos a ser los primeros entre ellos, pudieron haber expuesto su currículum o las razones por las cuales debían ser considerados los más importantes. ¿Qué harías tú si desearas ser el más o la más importante? Es casi seguro que si Jesús no les pregunta qué es lo que discutían por el camino, que ellos nunca lo hubieran platicado. Al ser confrontados por Jesús, notamos que su actitud es guardar silencio. Tal vez sintieron vergüenza. Además, pudieron haber sentido hasta algo de temor, pues sabían, y Jesús les había demostrado, que nada había oculto para él. Que él, Jesús, conoce los pensamientos más internos, que conoce mejor que el hombre la verdadera intención en el corazón, aún mejor que los discípulos en sus propios corazones. Podemos entonces comprender a los discípulos, pues nuestro corazón desea de manera natural ser el más importante, inconscientemente, porque sabemos
que el ser el primero recibe mejores tratos. En nuestra inmadurez llegamos a alimentar nuestro ego, citando nuestros logros y éxitos, capacidades, conocimiento, estudios académicos, dinero, belleza, carisma, fuerza, posición, espiritualidad y otras tantas cualidades que nos pueden llevar a sentir que somos mejores que los demás. Este pecado de orgullo es muy sutil y dañino. Puede provocar peleas, discusiones de unos para con otros, como estaba sucediendo en el pasaje que leemos en Marcos capítulo 9. Notemos que en lo que leíamos Jesús no critica que sea malo o nocivo ser mejor que los demás. Lo que puede llegar a ser nocivo o dañino es la manera en que buscamos ser mejores que otros. El Maestro, Jesús, con paciencia, nos enseña en una sola declaración la manera en que debemos buscar ser los primeros o los más importantes. Leemos en el versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús se sentó y llamó a los 12. Esta es una acción muy tradicional o común en el tiempo de Jesús para los maestros, en especial los rabinos, quienes, aprovechando cada oportunidad, congregaban a sus seguidores, a sus discípulos, y se sentaban frente a ellos. Con esta acción de sentarse, invitaban a todos los oyentes a poner atención en la lección que continuaría. Jesús, con gran sabiduría, declara la manera correcta en que se puede llegar a ser el primero o los más importantes. Dice la declaración del versículo 35: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta declaración es impactante, según la manera de pensar de los discípulos y probablemente de muchos de nosotros que percibimos en la idea de llegar a ser el primero o más importante como honores o tratos especiales, porque la gente importante o los que ocupan los primeros lugares pues son gente a los cuales se les brindan aplausos y reconocimientos. A la gente importante se les sirve y trata con atenciones especiales. A la gente importante se le exhibe públicamente con honores. Pero Jesús menciona que en su reino la situación es muy distinta. El primero debe ser el último y servir a todos, lo cual se traduce en tener una actitud de humildad y servicio sacrificial y altruista. Esto es, sin esperar nada a cambio. Vaya manera de avanzar en el reino de Dios. La humildad, el servicio, el conceder, el dar prioridad a otros es el camino para ser el primero. ¿Qué lugar deseas tú dentro del reino de Dios? Si deseas ser de los primeros, te felicito. Bien hecho. Nuestra tarea, entonces, requiere de renunciar a los privilegios y honores.
nos es necesario servir a los demás de manera desinteresada y espontánea. Si tal es nuestro deseo, entonces reflexionemos en nuestro interior con la siguiente pregunta: ¿de qué manera práctica estamos llevando a cabo esto? Jesús culmina su enseñanza colocando en medio de su disertación, de sus palabras, a un niño. Versículo 35 y 36. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Los niños en el tiempo de Jesús eran la base de la pirámide social, parte del último grupo. Algunos comentaristas creen que fueron ese grupo social a la par de los enfermos. Ellos no eran tomados en cuenta dentro de las decisiones sociales. Se trataba de un grupo marginal. Jesús, conociendo todas estas tradiciones sociales, toma a un niño y notemos que la Escritura dice que lo abraza y lo coloca en medio de los discípulos. Luego afirma que es necesario recibir a un niño como si le recibiesen a él mismo, pues al hacerlo recibirían a aquel que envió a Jesús. Jesús aquí se muestra como un emisario de lo alto, un emisario de la deidad, un diplomático. Y en el tiempo de Jesús, los diplomáticos o los emisarios tenían la misma autoridad que aquella persona que les había enviado. Jesús es un emisario que había bajado de lo alto y estaba entre ellos, con el poder y toda la autoridad que le corresponde, porque es Dios. Jesús, siendo el primero, nos daría una gran lección. Debido a que la exhortación es recibir a un niño, un pequeño y humilde, un niño cuyas características son que es dependiente, un infante carente de muchas capacidades. Un niño es una personita con una necesidad de un adulto que le dé todo lo que necesita. Los niños tienen esa característica. Todo el tiempo requieren de un adulto. Es decir, son dependientes en cada momento. Esto debió impactar de nuevo la mente de los discípulos, pues la gente que son los primeros aparentemente no necesitan de nadie, pero un niño necesita constantemente de papá y de mamá para crecer sano. Jesús pone a un niño y les dice: tienen que hacerse como él, dependientes de alguien más para salir adelante. Hace varias semanas tuve la oportunidad de ver a un par de niños de aproximadamente 2 años. Jugaban con unos carritos. Ellos no se conocían, pero comenzaron a jugar juntos. Lanzaban los carritos por una rampa y el que llegaba más lejos le decía al otro: te gané, te gané. En un momento los dos querían ganar, así que comenzaron a reñir por ello. Pero resolvieron muy rápido su problema, cuando uno de ellos, que había ganado, dijo: «Ganaste tú». Inmediatamente el otro niño respondió: no, ganaste tú. Y siguieron jugando sin ninguna discusión. Esta imagen
me hizo reflexionar la facilidad con la que los niños resuelven sus diferencias. Prefieren ceder antes que perder al amiguito con el cual se están divirtiendo. Estimado televidente, creo que tú y yo necesitamos aprender mucho de los niños. Jesús enfatiza al final de esta enseñanza que siendo el primero, Él decidió tomar el último lugar para darnos a sus seguidores y a todo su pueblo la oportunidad de ser los primeros. También nos exhorta con esta acción de colocar al niño enfrente de los discípulos a tener la humildad y la sencillez de recibir a los pequeños, que por cierto son importantes y amados por Jesús. Pero sobre todo, nos recuerda la actitud que tuvo Jesús al despojarse de su posición como Dios y humillarse hasta lo sumo, tal como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 al versículo 8, donde leemos: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud de los discípulos parece algo trágico, cómico, pues versículos anteriores a este pasaje, Jesús les expresa cuál sería su misión con claridad. Misión que leíamos en Filipenses: despojarse de todo, llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Versículos antes, en este mismo capítulo de Marcos 9, en el versículo 31 nos dice: porque estaba instruyendo a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Inmediatamente comienzan los discípulos con una discusión. Qué irónico que ellos no entendieron cuál era el mensaje de Jesús, que Jesús mismo estaba tomando el último lugar para darles a ellos un primer lugar. Jesús, con claridad, declaró su misión, su entrega al sacrificio en la cruz, una muerte que, por cierto, era para los últimos, para los malhechores. Tal castigo se aplicaba, como dice la ley de Moisés, para los malditos. Jesús, siendo el bendito de Dios, tomó el último lugar, haciéndose pasar por un maldito, por una muerte de malditos en la cruz. Jesús tomó ese lugar, el último, pasando como débil, como un niño que enmudece y es humillado, pero guarda silencio, sumiso hasta en el momento de la muerte. Un lugar, por cierto, que a ti y a mí nos pertenecía. Con esta obra, Jesús nos otorgó eterna salvación. Estimado televidente, quiera Jesús poner en ti no un corazón de niño, sino su propio corazón, tierno, humilde,
y servicial. Oremos. Padre nuestro, bendito y exaltado es tu nombre. Al abrir con reverencia, Señor, tu santa palabra, hoy somos confrontados en nuestro corazón, como lo fueron los discípulos de nuestro Señor Jesús al llegar a casa. Pues muchas veces, como ellos, nosotros hemos discutido en el camino. Hemos tenido esa tendencia de sentirnos mejores que otros. Hemos buscado ser los primeros y en ocasiones despotricando a otros o menospreciándoles. Te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos buscado, como el Señor Jesús nos instruye, el camino que has trazado para ser el primero, el cual consiste en ser los últimos, en ser los siervos, en ofrecer el lugar, el ver por el bien de los demás. Danos la oportunidad, Señor, de desarrollar esta capacidad de humildad y de un servicio sacrificial, como nuestro Señor nos lo mostró en la cruz del Calvario. Sobre todo, Señor, ruego por aquellos que escuchan este mensaje, que tu Espíritu les permita ver la grandeza de la obra de Jesús en la cruz. Y es precisamente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que pedimos todo esto. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Hoy es el último domingo del mes de abril, así que si cumpliste años o celebraste algún aniversario o algún otro festejo, pues queremos felicitarte. Deseo que el gozo del Señor sea la constante en este año, en tu corazón, en este año que comienza. También de manera especial felicito a todos los niños y niñas que nos escuchan y nos ven, pues está pronto la celebración del Día del Niño el 30 de abril. Te recuerdo que ya tenemos reuniones presenciales. Estamos en una terraza ubicada en la calle Clavel Rojo, número 3105, entre la avenida Huehuetes y calle Bronce, a escasos 700 metros de la plaza donde antes teníamos nuestras instalaciones. Si te es posible, te esperamos la próxima reunión el domingo 9 de mayo a las 10 de la mañana, continuando con la serie de predicaciones Un Corazón. Celebraremos el Día de la Madre escuchando la predicación titulada Corazón de Madre. También seguiremos transmitiendo todos los domingos a las 10:30 de la mañana por las plataformas de YouTube y Facebook. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno. Te recuerdo también la dirección de nuestro portal de internet www.icre.org.mx, donde encontrarás más recursos para ti y para tu familia. Recibe un abrazo virtual. Esperamos verte pronto.